Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuántos tipos de plantas de procesados de áridos existen? ¿Qué tipo de material se produce normalmente en cada tipo de planta de tratamiento de áridos por la vía seca? A continuación os voy a explicar las clasificaciones y la utilidad de este tipo de plantas de áridos. Cuando acabéis de ver la presentación, se pretende que seáis capaces de reconocer los distintos tipos de instalaciones de áridos por vía seca e identificar las distintas aplicaciones que tiene cada una de ellas. Para ello, el contenido que vamos a desarrollar se divide en 4 partes. En primer lugar, se comentan las generalidades en una introducción. Posteriormente se describen los distintos tipos de plantas de clasificación y los productos habituales de cada una de ellas. Empezamos. Una instalación de procesado de áridos es una planta encargada de producir las distintas fracciones granulométricas necesarias para la obra civil y la construcción de forma general, además de aquellos productos necesarios en procesos como los de cerámica, sector del vidrio o las fundiciones. Existen 2 variantes de este tipo de plantas, las de vía seca y las de vía húmeda. Las de vía húmeda permiten normalmente aumentar la finura y la calidad, mientras que las de la vía seca son más económicas en cuanto a su funcionamiento, sirviendo para aplicaciones donde no se requiera una calidad excesiva en cuanto a las materias primas. Aquí nos vamos a centrar en las plantas de áridos por vía seca. Las ventajas de una planta de áridos por vía seca son su sencillez y flexibilidad, bajo coste de inversión y de operación, alta productividad y elevado ritmo, fácil ubicación en cualquier terreno, no necesita agua, evidentemente, y un reducido espacio ocupado. En cuanto a sus inconvenientes, destaca su falta de capacidad para producir granulometrías finas, bien clasificadas, y la poca eficiencia en la limpieza de los tamaños más finos. Por tanto, deben tratar material seco con poca arcilla, por ejemplo, el caso de las canteras. Cualquier planta se basa en la combinación de los siguientes procesos básicos: la trituración, que puede ser primaria, secundaria o terciaria, la clasificación, que también puede ser primaria, secundaria o terciaria, y operaciones auxiliares. Aquí en la transparencia podemos ver cómo la trituración puede ser a través de mandíbulas, conos, impacto, martillos, entre otros. La clasificación con cribas estáticas o cribas vibrantes, y las operaciones auxiliares pues tienen que ver con la alimentación, el transporte y el almacenado. Las plantas de clasificación se utilizan fundamentalmente en la producción de áridos para hormigones de obra, para zahorras en subbases de carreteras y para gravas empleadas en rellenos. La alimentación procede de canteras con materiales con poca proporción de arcilla y material suelto. Los grandes bolos en el todo 1, es decir, tamaños mayores a 100 milímetros, se suelen rechazar considerándose como estériles. En la transparencia se observa un esquema de una planta de clasificación por la vía seca. En esta otra transparencia se observa el esquema de flujos de una planta de clasificación en seco. Llega al todo 1 a una tolva precribadora, hay un alimentador vibratorio, una cinta transportadora, una criba vibrante que al final clasifica en finos, medios y gruesos. Los bolos, como hemos visto, quedan al margen. Las aplicaciones de las plantas de trituración primaria y clasificación son parecidas a las plantas de clasificación, pero añadiendo la trituración, siempre que sea rentable. Se utilizan en zahorras para subbases y bases de carreteras y en suelos cementos y gravascementos. En la transparencia podemos ver un esquema de una planta de trituración primaria y clasificación en circuito abierto. En la siguiente transparencia se observa un esquema pictográfico de una planta en circuito abierto. No obstante, se podría diseñar en circuito cerrado la trituración interponiendo una criba a través de unas cintas transportadoras. Las plantas de trituración primaria, secundaria y clasificación son las más empleadas en la producción de áridos. Sus aplicaciones habituales son subbases y bases para carreteras,
gravacemento y suelocemento, pero también aglomerado asfáltico y hormigón. Se trata de introducir una trituración secundaria a la planta que hemos visto anteriormente. Esta trituración adicional permite aprovechar bloques de gran tamaño y permite obtener fracciones de rango gravilla, de 30 a 40 milímetros, en el caso de utilizar un triturador de cono. Suelen intercalarse silos o depósitos intermedios debido a que la producción de la trituración primaria suele ser mayor a la de la secundaria. La trituración primaria suele ser en circuito abierto y la secundaria en circulación cerrada. En la transparencia se observa un esquema de una planta de trituración primaria y secundaria y clasificación en seco, en circuito cerrado. En esta otra transparencia se observa un esquema pictográfico de una planta de trituración primaria, secundaria y clasificación en seco en circuito cerrado. Se podría incluso incluir una planta parecida a esta, incluyendo una trituración terciaria, normalmente con conos o molinos de impacto o martillo para la producción de arenas. Este último caso sería útil para la producción de finos. La trituración secundaria y terciaria se realiza en circuito cerrado. Y bien, vamos ya a las conclusiones. Aquí tenemos las 4 más importantes. En primer lugar, vamos a decir que las plantas por vía seca son sencillas, flexibles, de bajo coste de inversión y operación y una elevada productividad. Las desventajas pasan por su falta de capacidad de producir granulometrías finas bien clasificadas y poca eficiencia en la limpieza de materiales finos. La planta más habitual en la producción de áridos es la de trituración primaria, secundaria y clasificación. Y por último diremos que cuanto el ritmo de la trituración primaria es mucho mayor que la de la secundaria, suelen utilizarse silos o depósitos de almacenamiento. Muchas gracias por su atención.